Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Antes de arrancar, le voy a leer la frase de hoy. La clave de escribir diálogos buenos, como en todos los aspectos de la narrativa, es la sinceridad. Si la practicas, si pones honradez en las palabras que salen de boca de tus personajes, descubrirás que te expones a bastantes críticas. Del maestro Stephen King mientras escribo. Buenas tardes, ahora sí, bueno, hoy tenemos a nuestro invitado especial internacional de España. Él es Francisco Javier y hoy, la semana pasada hablamos de fantasía y hoy finalmente en esta tercera temporada vamos a hablar de ciencia ficción, arrancamos así y bueno, pónganse cómodos que la vamos a pasar bien, vamos a hablar de la IA, de todo esto y bueno, súper ansioso de hablar con él. Así que este espacio, tu espacio, comienza así por imaginación lectora. Ya, ahora sí voy a darle el pase a Francisco. Y bueno, feliz Día del Trabajador a todos. Hola, Hola, hola Francisco, ¿cómo estás? bien, muy bien. ¿Me oyes? ¿Me ves? Sí, sí, te oigo y te veo. Aquí estoy, ya estoy preparado. Estoy listo. Listo, ¿cómo estás Francisco? Bien, muy bien. Descansando, como decías, el Día del Trabajador. Así que nada, mañana toca trabajar, pero bueno, hoy estamos bien, descansados y con ganas de hablar contigo. Claro, allá son las 10 de la noche. Ujú. Buenísimo, 18, no, ahora mira, mismo, sí. yo contento de tenerte por aquí y hablar de tu historia detrás de tu libro, ¿no? Eh, bueno, vamos a partir por unas preguntas interactivas, ¿ya? ¿Te parece? Para romper el hielo. Adelante. Adelante. Por cierto, me encanta tu focus atrás. Demasiado fino todos los focus como Tengo tu fondo ahí está genial, así que me encanta. ¿De qué son? ¿De películas? de películas. Lo que tiene haber trabajado en cine, bueno, en el cine, proyectando películas en el cine durante 8 años, es mucho afán por las películas, personajes emblemáticos y bueno, ahí están todos. Ay, Dios mío santo. Madre mía. Ajá. Voy con el test interactivo, pues. Bien, entonces son preguntas y respuestas rápido. Empezamos Ujú. así. ¿Cigarrillo o café? Café. ¿Libro físico o digital? Físico. Ah, buena. ¿Color favorito? Negro. El negro, ok. ¿Amazon o Buscalibre? Yo no sé si Buscalibre se ve en España. Pues no me suena, así que va a tener que ser Amazon. No, no me suena. Amazon, ok, ok. Sí. ¿Plato de comida que te guste? Pues cualquier comida asiática me encanta. Me gusta Oh, mucho la comida comida asiática. asiática, ok. Ujú. Voy, ¿la IA o una biblioteca? A modo de consulta. La IA. La IA. Mm. Ok, yo sabía esa respuesta. Ajá. Eh, ok, ¿a cuál país te gustaría visitar o ir? Pues cualquier país asiático, me gustaría mucho visitar Tokio, que aún no lo tengo en Mm. pendientes, pero cuando se pueda. De momento no se puede, pero en cuanto se pueda sí me gustaría visitar cualquier país Ay, asiático. te Tokio gusta entonces también como principalmente. Japón. Sí, toda la cultura japonesa me gusta, no profundamente, pero es todo lo que es la arquitectura, la ciudad, la gente, me gusta mucho. Claro, la tecnología ya debe ser, en Tokio es, hablando Ujú. de tecnología, ¿no? Porque por ahí Ciudades vamos muy por... tecnológicas. Sí. Seguimos, seguimos. No, no hemos terminado. ¿Fantasía o ciencia ficción? Ciencia ficción. ¿Referente literario, un autor, autora? Pues mira que ahora últimamente estoy leyendo mucho, pero estoy leyendo mucho autopublicados. Entonces, Autopublicado. exacto. Entonces sí que
de autopublicados te podría decir varios, pero lo que te voy a decir es Isaac Asimov, que es el referente de la Lo ciencia conozco, ficción. claro. Ujú. Así que Isaac Asimov. Muy buena referencia. Ajá. ¿Con quién te quedas? Esta es una pregunta acá. ¿Con quién te quedas? ¿Con la humanidad o con los robots? Pues con los robots, ¿Qué? ¿En serio? sí. No puede ser. ¿Por qué? Porque es más Aquí probable estoy. que una persona me haga daño a que un robot me haga daño. ¿Y Ahí si los hay, robots después se manifiestan contra la humanidad? pues es más probable que sea porque un humano le ha dicho que se manifieste contra la humanidad a que el robot por sí mismo decida hacerlo. Esa es Ay, mi ay, ay. reflexión y ahí te la dejo. Es mucho más probable que una máquina decida hacer algo mal, pero no por sí misma, sino porque una persona le ha dicho que lo haga, o la ha programado para que lo haga. Y así de Ok, eso va mi historia. ok. Yo te puedo hacer, volver a hacer una pregunta. Tú me ves y me escuchas bien, ¿cierto? Sí. Ok, ok. Ya, mira, yo te voy a ser honesto. Yo no, en este segundo intento no te logro ver, pero esto igual, para que no te preocupes, esto Sí, igual cuando se termine de grabar, se publique, se va a ver tu pantalla y la mía, porque ya me ha ujú, sucedido en las otras temporadas. vale, yo sí que te veo. Vale, bueno. Cuando yo te vaya a hacer, mostrar tu libro, lo tienes por ahí Ujú, en físico, ¿cierto? sí, aquí lo tengo. Ok. Igual me vas a hacer como las descripciones como si esto fuera radio. Y yo decía, oh, miren el libro. Ya, ok. Bien. Vale. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, porque quiero saber tu historia. Y empecemos por el principio, Francisco. Bien. Bueno, como dije al principio, muchachos, las personas que nos están viendo, saludos a Mati, que es un bustagrame de acá de Chile que siempre está con nosotros, y a las personas que se están conectando. Eh, FJ Tatay es escritor de ciencia ficción y hoy nos va a presentar su libro. Así que yo te pregunto, Francisco, ¿cómo inicia este tema de escribir? Pues por primera vez, o sea, ¿cómo inició esa pasión en ti? Pues viene desde hace unos 10 años, porque yo empecé escribiendo guión de videojuego. Entonces se me amontonó, hice un videojuego muy grande. No sé si has jugado o sueles jugar a videojuegos, pero para que te pongas un ejemplo, un GTA o un Assassin's Creed, un videojuego muy grande, un sandbox que son mundos abiertos. Entonces yo ¿Ok? creé algo parecido y escribí una historia. Lo que pasa que aquí en España, cuando yo lo terminé, lo intenté mover por el mundo de los videojuegos, una distribuidora. Lo que pasa que no pude. Se me quedó un proyecto demasiado grande, muy ambicioso, y no pude. Entonces, durante unos meses lo aparqué en un cajón, ese guión. Y la única manera de no perderlo y de poder enseñarlo era transcribiendo todo el guión del videojuego, convirtiéndolo en una novela. Entonces se me extendió. Entonces por eso son dos libros y lo que queda por venir. Pero básicamente mi inicio con la escritura fue forzado. O sea, no era escritor, yo era guionista. Entonces fue Ah, forzado. Tuve que convertir un guión en una novela. Básicamente así es como fueron los inicios de La Sexta Isla. pero no habías escrito más nada antes de la sexta isla. No, solo guión. Alguna cosita apartada, pero no, solo guión. Pero ven acá, ¿estudiaste escribir guiones o fue por tu parte que te nació hacerlo a través también de los videojuegos? Hice... Porque algo escuché de los Ujú. videojuegos, que te tocó como que transcribir un poco la historia de los mismos videojuegos. Entonces, para entenderlo más, Ujú.
Sí, un videojuego tiene detrás una historia, o sea, un videojuego bien elaborado. Un Super Mario Bros. No, pero un videojuego como el de las sofás, por ejemplo, hay un guión muy elaborado detrás. Entonces, yo como guionista, pues tenía que escribir la escena, tenía que escribir los diálogos, tenía que poner, pues, todo lo que es un nivel, pues, un mundo, creé un mundo. Entonces, todo eso lo tuve que transcribir a nivel literario a lo que es novela. Utilizar la primera persona, el protagonista es el que narra la historia y a partir de ahí desarrollarlo todo, pero transcribiéndolo. Tardé 10 años en escribir el guión y 2 años Uh, en escribir la novela. Me ha costado muchísimo, pero bueno, ha valido la pena. La verdad es que estoy contento con el resultado. ok, pero ya va, o sea, tú querías hacerlo, a ti te nació hacer todo eso, porque también te Ujú. gustaba el videojuego. Ojalá hubiese sido un videojuego, porque a mí me gusta mucho. Yo, como me preguntabas, sí que estudié un máster de diseño y desarrollo de videojuegos. Ahí aprendí Ah, muchísimo y aparte hice un curso en Madrid bueno, de diseño de guión de videojuego. Y a partir de ahí fue cuando ah, desarrollé el guión. Pero sí que es cierto que para desarrollar de guión a narrativa sí que tuve que leer, no hice ningún curso, tuve que leer muchísimo. Leer cómo se escribe acción, cómo escribo ciencia ficción, tenía que leer mucho. wow, Ujú. claro, ahí sí, Entonces, claro, disculpa que disculpa, Francisco, claro, ujú, ahí sí ya entendí, ahí sí ya entendí todo. Claro, estudiaste diseño en todo el tema de videojuegos ujú. qué barbaridad. Entonces por ahí nace esa pasión por escribir. Qué bonito. Ok, Sí, sí. de dónde nos estás hablando? ¿De qué parte de España? Yo soy de Valencia. Justamente soy afectado de La Dana, que es la zona donde vino toda la riada del agua. Pero bueno, por suerte no ha pasado nada a mí y a mi familia, estamos bien. Ah, qué bueno, Pero bueno, sí, en la zona del sur de Valencia, de la costa. qué bueno. Hay bastantes venezolanos por allá en España. Tengo varios amigos por Sí, allá. Qué ujú. bueno. Muchos, muchos. Sí, ¿has conocido? En el trabajo, clientes sobre todo, pero sí, mucha gente, muchos venezolanos. Ay, qué fino, qué bonito. Bueno, de acá estamos en Chile, en Santiago de Chile, nos estás escuchando. Y nada, igual a toda la gente que nos sigue por acá, gente chilena, de extranjeros, de todos los países, y genial, qué bonito tenerte aquí de nuevo, Francisco. Bueno, seguimos entonces con este proceso Ujú. creativo de Francisco con su libro, y te pregunto, entonces, ¿cuánto tiempo fue? No, no, perdón. Ahora sí, ya que me contaste cómo empiezan a hacer este proyecto, quiero que me des una primicia de tu historia. ¿De qué trata esta novela? Pues básicamente trata de la primera inteligencia artificial superior, que sería una inteligencia artificial, pero con una autoconciencia. Entonces, digamos que la base de la historia es que 10 científicos crean una inteligencia artificial superior y lo que deciden, o sea, el gobierno se decide que esa inteligencia artificial trabaje en una agencia policial para la seguridad ciudadana de una isla. En el futuro que yo he creado, hay 6 islas artificiales en el océano en las que se preserva, cada una de las islas preserva algo importante. Una preserva la tecnología, la otra preserva la naturaleza, otra preserva la ciencia, otra es la que interconecta las islas. Entonces, la historia se basa en la sexta, que en la sexta isla es, digamos, la isla tecnológica, la que preserva, desarrolla tecnología, automovilismo, todo lo relacionado con eso. Entonces, básicamente la historia se basa en que esta inteligencia artificial opera en una agencia policial y lo que sucede, o lo que le sucede al protagonista es que los 10 creadores de la inteligencia artificial, que le vamos a poner nombre, que se llama Ivy, empiezan a morir, o sea, son asesinados por extrañas circunstancias. Entonces el protagonista, pues,
es el que investiga, ¿no? Esos sucesos. Y a nivel personal, él mantiene una relación no autorizada, porque también es un agente de la agencia, con una chica que es una de esos miembros de los 10 que crearon a Ivy, a la inteligencia artificial. Entonces, pues la trama, digamos que despega desde ahí, desde que pues van falleciendo, o sea, los van asesinando a Me los dijiste miembros algo de... clave que es artificial, o sea, estas islas son artificiales. A nivel de ambiente, Ujú. ¿en dónde se desarrolla? ¿Cómo, cómo? Me hablaste de algo de artificial, o sea, estas islas son artificiales. Sí, son islas artificiales que se crean en el océano, en medio del océano. O sea, Wow. estructuras que se levantan en medio del océano. Claro, pero Para, digamos que no hay un país específico, es como no. futurista. O sea, es la Tierra, es donde vivimos nosotros, pero digamos que en el océano, para contrarrestar, digamos, en un futuro la superpoblación, que haya mucha gente, hayan zonas que hayan sido devastadas por cualquier condición meteorológica, pues digamos que se levantan para prosperar 6 islas artificiales en el océano. No es que no haya nadie en Chile, ni en España, ni nada. Hay gente, o sea, sigue poblado, pero digamos que nacen estas 6 ciudades, por así decirlo, en medio del océano. Tienen su extensión y es una isla en medio del océano. Claro, tiene su propósito y su fin. Yo lo Ujú. visualizo como que si eso fue, eso es como en el futuro, ¿no? Como tú lo viste en Sí, contexto futuro, ¿cierto? sí, sí, es futurista, es todo futurista. Y de hecho me Ujú. acordé de la distopía, de aquellas Sí, películas distópicas también. Claro, está inspirado en el juego, en los videojuegos que me comentaste también, ¿no? está inspirado en mi propio videojuego. O sea, sí que es cierto que tengo inspiraciones de... Ay, Tengo Dios mío, inspiraciones de... ¿verdad? Que eres diseñador de videojuego. Sí, Oh, sí, tu es, propio es videojuego. Es mi propio videojuego, pero transformado en novela. Entonces sí que es cierto que, de que tengo inspiraciones o me he podido inspirar en obras de ciencia ficción, pero para nada la historia tiene nada que ver con lo que hayas podido leer o ver en el cine. No tiene nada que ver. Es una historia completamente diferente, cómo se desarrolla, no te esperas nada de lo que vaya a pasar y es muy imprevisible. No es porque yo la haya escrito, pero está muy guay. Ya va, y tengo la curiosidad porque está el tema del videojuego. Tú estás diseñando tu propio videojuego de la novela. No, al revés. Yo diseñé el videojuego, como no lo pude llevar a cabo ni lo pude desarrollar porque era muy ambicioso y muy grande, para no tenerlo apartado en un cajón y no, porque no lo podía publicar, fue cuando yo decidí escribir una novela, o sea, Oh, convertir el videojuego en una novela. sí, pero igual lo tienes presente. El videojuego no se desarrolló. Ya, ni como proyecto a futuro. Y yo, No, dale. es Ok, muy, es un proyecto demasiado grande que no se podía, no se podía. entiendo, entiendo. Ujú, Vale, vale. Oye, igual está todo interesante. Una cosa paró a la otra y creaste un lindo proyecto igual, un manuscrito igual ambicioso. ujú. Bien. ¿Cuánto tiempo duraste en escribirlo, Francisco? Pues el guión tardé 10 años en escribirlo Sí lo y dijiste. lo que es pasarlo a novela han sido 2 largos años en transcribirlo todo en novela. O sea, Mucho tiempo. como 12 años, sí. Wow. 12 años mínimo, 12 años mínimo. ¿Cuántas páginas tiene Y el libro? pues la primera parte solo tiene 539 páginas, la segunda Ok. tendrá otras 500 más y Ah, bueno, no quiero hacer spoilers, pero hay unas 1000 páginas más. Pero bueno, en total la obra ¿qué? Ya tendrá... va, ya va. Ya va. Esto tiene a ser una trilogía o una saga de seis Realmente libros. es una saga de 4 libros, pero que realmente se divide en dos. Es decir,
Estos de aquí que te enseño, que son la primera y la segunda parte, esto es una parte, que es la primera parte. Y Miren esas luego portadas, faltan, Dios mío. Ajá. ujú, y luego faltan otras dos partes para cerrar la historia. Es una saga que son dos partes, pero se divide en cuatro libros. Cuesta explicarlo, pero fue porque a nivel editorial, como era una extensión muy grande, no se podía, o sea, había que dividirlo por extensión de páginas. Claro, Entonces, siempre entiendo. la primera parte, que es Eevee, son dos libros. Y queda otra parte que no puedo comentar nada de momento, pero son otros dos libros. Claro, o sea, ya tú lo tienes como ya escrito por todo el tiempo que me comentaste, que son como 12 años en realizar este Ujú. proyecto, tú ya lo Sí, tienes completado o te falta está aún por completado. escribir. Está completado y me falta publicar, que quería publicar antes de verano, o quiero publicar antes de verano, lo que sería el tercer libro. Ok. Wow, o Pero sea, ya está escrito, ya está escrito. igual tuviste mucha disciplina y entre esos 10 años muchos libros en la mente, mucha lectura, me imagino. Sí, ha sido muy duro porque he tenido que dejar un poco de lado lo que es mi vida personal, a la familia, porque realmente yo venía de trabajar y lo primero que hacía era me sentaba en el ordenador y empezaba a escribir, y escribir, y escribir, y corregir, y volver, y claro. Cuando algo es autopublicado, te lo tienes que hacer tú, luego tenía que contratar a diseñadores, luego tenía que montarlo y ha sido duro y ha sido un sacrificio y algo que todavía no he terminado, pero espero terminar. Pero sí, ha sido duro y muchas, muchas, muchas horas leyendo, corrigiendo y escribiendo. Cuando lo terminaste, ¿cómo te sentiste? Pues no siento que haya terminado todavía, pero sí que es cierto de que cuando lo que es terminé me sentí muy a gusto, me sentí pues. Lo primero que sentí es que quiero que lo lean, o sea, quiero que la gente lo lea, lo conozca, vea la historia y pues eso, una satisfacción muy grande, como que había cerrado una especie de ciclo. Pero por otra parte, lo que te comento, no siento que haya terminado. Esto aún me queda, aún me queda. Wow. Y siempre cuando uno termina su libro, dice, uno llora, uno. Y es muy bonito porque esto todo el tiempo, eso es un tiempo, señores, que uno se la pasa escribiendo. Y mucho Mm. sacrificio, él lo acaba de decir. Así que, por eso te hago esta pregunta. Oh, Dios mío. Bueno, bueno. ¿Cómo está ahora sí, sigamos con el proceso creativo? ¿Cómo está escrito este libro? O sea, ¿en primera persona o omnisciente? Pues como lo desarrollé como si fuese una serie de televisión, digamos que cada capítulo hay dos partes. La primera es un flashback, que es un evento que sucede, digamos, en el pasado y aborda, digamos, a un personaje principal. Y luego la siguiente parte del capítulo, esa primera parte que te menciono, está escrita en tercera persona. Y ya cuando empieza el capítulo, ya es en primera persona. Es el personaje principal el que se desarrolla la historia. Pero como en el previo flashback, la historia iba sobre el personaje secundario, digamos, es que no sé si me estás entendiendo porque me cuesta mucho siempre explicar esto. ¿Conoces la Sí, serie de no, sí te estoy Perdidos? entendiendo. Sí, sí, dígame, dime. ¿Conoces la serie de Perdidos? ¿Los qué? ¿Perdidos? ¿La serie la conoces? No. Bueno, pues para quien nos esté escuchando, es muy parecido a la estructura de la serie de Perdidos, que al principio se aparecía un flashback y luego daba introducción al capítulo, al principio del capítulo principal, y de ahí se desarrollaba la historia. Entonces son capítulos que se dividen en dos partes. Un flashback que cuenta la historia del pasado de un personaje y luego se desarrolla ese personaje principal. Me cuesta un poco Sí, explicarlo, te pero bueno, entiendo. leído se Sí lo vi. entiende. Y con tu Pero sí, descripción que ese me es. acabas de dar, Ujú. lo vi. Disculpa, pero con tu descripción sí lo vi.
Bien, Ujú. a nivel cinematográfico. Sí, es muy cinematográfico. Quien lo ha leído y hay varias reseñas que dicen y lo comentan que es una historia muy cinematográfica, algo muy visual. O sea que directamente leyendo ya se imaginan todo lo que pasa. Wow, ok. Entonces, la modalidad viene siendo como omnisciente también, porque te metes en la mente de cada personaje y a la vez como en primera Ujú. persona. Tienes una mezcla. Exacto, es una mezcla en tercera persona al principio y en primera persona ya cuando empieza el capítulo. Hay Ok, ok. dos narrativas diferentes, pero se entiende, a medida lo lees se entiende. No, igual es un desafío mezclar las Sí, dos narrativas. sí, es Pero claro, tú complicado lo viste, también. yo creo que te pasó que la imaginación tú lo viste tipo cine, ya que me estás contando también que eres guionista y lo viste como tipo cine Ujú. cuando lo estabas escribiendo totalmente. Sí, lo vi como una serie de televisión. Bien, Cuando yo empecé a escribirlo hace 10 años, las series de televisión estaban muy en auge y a partir de ahí yo creo que despegaron cuando salió en su momento Perdidos, Galáctica. Habían series muy buenas que pues para mí fueron las precursoras de muchas historias después. Entonces, la estructura de mi historia es como una serie de televisión. Son episodios, digamos, de una hora con una introducción de 15 minutos sobre un personaje, básicamente. ok. Y claro, ibas hilando las historias. Ujú, Ok, ok. Bien. Siempre como escritores tenemos también la forma de escribir con escaletas, con mapas, antes de, y también somos brújulas, hay unos que son brújulas que escriben por la inspiración. Entonces, ¿en qué cuadro entras tú? ¿En las escaletas que hacen toda una estructura antes de comenzar o por la inspiración? ¿O usa las dos? Pues cuando empecé, claro, es que esto ya se me queda tan atrás. Cuando empecé a escribir, yo me acuerdo que lo que escribía era un esqueleto. Escribía una especie de esquema de lo que quería que ocurriese y a partir de ahí ya tenía que ir desarrollando la historia, introduciendo los diálogos. Entonces sí, me hacía una especie de un esqueleto, un esquema. Y a partir de ahí desarrollaba la historia, iba añadiendo cosas que querían que saliesen. También como a nivel de vídeo, cuando fue un guión de videojuego, cuando tú escribes un guión de videojuego, lo que escribes también es un GDD, que un GDD, digamos que es como la Biblia de esa historia, o sí, como un diccionario de esa historia. Entonces, como yo tenía todo eso escrito, lo utilicé para escribir la novela para describir mejor a los personajes, la ciudad, toda la ambientación, entonces todo eso me escribía. Entonces, cuando hacía el esquema, pues iba cogiendo información de ahí y la iba añadiendo. Básicamente fue así todo el proceso de escritura. Ok, ok. Ahora te pregunto, ¿cuál fue el autor referente para escribir esto? Los autores referentes. Isaac Asimov. Sí, fue uno de ellos y luego la autora de Los Juegos del Hambre, ¡Ay, me Susan. encanta! Ujú. Susan, claro. Exacto. Como escribe la historia de Katniss era en primera persona, entonces me leí la novela para ver de qué manera, claro, yo necesitaba también escribir en primera persona, porque la historia la quería hacer en primera persona y quería ver de qué manera lo hacía ella. Entonces lo leí y seguí un poco la estructura que utiliza ella para guiarme de referencia para ver cómo lo hacía. Y básicamente te diría que fue eso. Isaac Asimov por la parte de la ciencia ficción y Susan Collins por la parte de esa historia en primera persona Dos de los grandes, Juegos del Hambre. dos Ujú, grandes que de hecho se han vuelto, o sea, maestros y fanáticos de autores de otros escritores, ¿no? También. Tengo ujú, libros de Isaac Asimov, más no de, sí, siempre he querido leer Juegos del Hambre porque me vi por las películas, la amé, y me quiero leer los libros, los voy a tener muy pronto y los voy a leer porque me encantan las distopías también. ujú. Este, bien, y uno va entendiendo entonces más el escritor también a través de las referencias de los autores.
Bien, siempre igual, Francisco, tenemos como esos personajes favoritos como escritores. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Pues hay un personaje en la historia que a mí es el que más me gusta, sin embargo, cuando hay gente que ha leído la historia, me dice que le gusta otros. Pero a mí personalmente me gusta un personaje que se llama Nix, que es una chica que tiene un pasado, digamos, turbio y por circunstancias tiene una prótesis ocular, que es un parche de cristal. No sé si te la puedo, a ver si te la enseño aquí en la imagen. A ver, si no, Es, muéstrala. es esta chica de aquí, ¿vale? Miren, Pues es miren a la un chica. Ajá. personaje, pues es un personaje que es una técnica, digamos, bueno, trabaja, tiene una profesión que es muy futurista, que sería, digamos, que no tardará en existir esa profesión, que es una inspección. Lo que ahora hacemos con los coches, que es una ITV, pues ella hace lo mismo, una inspección técnica de robots. Es la que se dedica a reparar robots y Claro. a hacer sus actualizaciones, modificaciones, y digamos que es una técnica de robots. Entonces, su papel en la historia me gusta mucho personalmente porque ella es muy cambiante. Empieza siendo un personaje que te cae mal, o sea, digamos, directamente te cae mal porque es muy arrogante, él ha pasado mucho, o sea, cosas horribles. Entonces, ese cambio de ese personaje a mí personalmente me gusta muchísimo. Y le podría dedicar una historia aparte perfectamente porque es un personaje, ya te digo, a mí me encanta cómo se lo he desarrollado. Y otros personajes que me gustan mucho son los que vienen a ser, no voy a hacer spoilers, pero los que son los enemigos o los malos, porque realmente no son ni enemigos ni malos, porque un malo es, no es que sea malo, sino que defiende algo que para él es bueno. Entonces, los villanos son así. Entonces, también me gusta mucho la parte de mis villanos porque dentro de lo malo que defienden hay algo bueno. Como Entonces, un todos, antihéroe no a sé. la vez. Ujú. Como antihéroes a la Sí. vez, pero tienen su fin, claro. Ujú. Y eso, Vi ese a la, personaje vi, para vi a mí es la el que primera más me personaje, gusta. Ujú. disculpa, vi el primer personaje que nos mostraste en tu libro. Qué fino que tengas ilustraciones interiores. Ya vamos para allá, pero genial, genial, me encantan las ilustraciones interiores. Este, como describes a este personaje, dice mucho de la trama, que se ve que se juega mucho la tecnología, la IA, y háblame un poco de esto. ¿Por qué la IA en el libro? ¿Está la IA reflejada en el libro? ¿Están estos problemas, la tecnología y todo eso allí reflejado? Sí, esa es la isla tecnológica, todo es tecnología. Y en su día, cuando empecé a escribir, a mí me gustaban mucho las historias de robots. Siempre veía a lo mejor Terminator, cuando la película de Yo Robot, y todas estas películas de robot, o Battlestar Galactica, que es otra serie muy conocida. Pero en todas ellas, por ejemplo, lo que siempre se dice es que las máquinas, como me comentabas al principio de hablar, que si prefería las máquinas o a los robots, pero que es que a la sociedad se Claro. nos ha educado de manera que los robots se van a rebelar contra la humanidad, van a crear un apocalipsis, nos van a matar y va a venir Skynet, que es como el de Terminator, y nos va a arrasar. Pero es que más alejado de esa ciencia ficción, ya te digo yo que es más probable el error humano sobre una máquina que la máquina se decida a destruir a la humanidad. Es yo lo pienso, es como yo lo pienso. Entonces Es yo como lo he el plasmado así. mensaje que te quieres transmitir, es como el mensaje que quieres transmitir del libro. Sí, sí, no pienso que una inteligencia artificial sea mala. Pienso que la persona puede hacer un mal uso de una inteligencia artificial. Esa básicamente es la base de toda esta historia. Una inteligencia Que la artificial no es gente usa mala. mala la inteligencia, que la gente usa mal Mm. la inteligencia artificial. O la usa mal y la usará mal. Si tú a una inteligencia artificial le enseñas cosas buenas, la inteligencia artificial aprende cosas buenas y te enseñará cosas buenas. Si tú le enseñas cosas malas, pues es lo que pasa. Es como los altavoces que tenemos en casa, Alexa. Si tú le contestas mal, ella te responde mal. O sea, no esperes que te ¿En responda bien si le serio? estás diciendo... Sucede. Claro.
Sí, a lo mejor le dices, Alexa, hazme un café, tírame la basura. Y dice, claro, y si quieres te hago un café. Entonces es una respuesta así como un poco impertinente, ¿no? Pero dice, claro, si tú le estás contestando o haciendo una pregunta impertinente que no tiene sentido, ella te va a contestar de la misma manera. Entonces, pues eso, si tú enseñas a una inteligencia artificial a hacer el bien, ella hará el bien. Si la enseñas a hacer el mal, ella hará el mal. Básicamente es como yo veo esta evolución de la inteligencia artificial. Claro, pero mira, imagínate tú me estás hablando de un tiempo que escribiste este libro y no Ujú, existía hoy, en ese entonces, la inteligencia artificial como existe hoy día, Francisco. ¿Qué opinas tú de todo mm, esta? ¿Fuiste como visionario a la vez? ¿O tú empezaste a involucrar la IA mientras que ibas escribiendo la mitad del libro? No, para nada. Yo creo que en el videojuego no, también que pensabas estaba el tema. sí, bueno, hace 10 años lo que es la inteligencia artificial ya existía, no como la estamos conociendo ahora, ¿no? Porque ahora Claro. tenemos muchas herramientas, generación de vídeo y ChatGPT, no como la conocíamos antes, pero sí que es cierto de que yo ya lo llevé pues más allá en su día. Sí, me considero un poquito visionario, Sí. no porque haya escrito algo que no exista, sí que existe o existirá. Pero sí que me considero un poco visionario porque la historia que he escrito no tiene nada que ver con lo que se ha visto hasta ahora. Entonces, en ese O sentido, sea, sí. ya va, ya va. En la historia están todo este tipo de tecnologías que trabajan en función a la IA. O sea, está estos robots, Ujú. están estas plataformas que se dejan, pues, dominar por la IA. Me imagino que hay una IA madre, ¿no? Sí, es una especie de IA más de que está en una agencia, digamos, policial. Sí que digamos que hay robots en la ciudad con los que convivimos, pero son robots, digamos, domésticos. Como el que te cocina, te hace el café, te pasea el perro, pues son robots domésticos con los que tú convivirías. Entonces, digamos que es una ciudad que convive en armonía con las máquinas, con los robots. Pero a un nivel, siendo el humano, digamos, el propietario de ese robot. Como que tú lo tienes y es un compañero, ¿no? También un apunte que hay que diferenciar entre lo que es un robot y un androide. Un robot es un robot que tiene apariencia mecánica, por así decirlo, y es distinguible de lo que es un androide porque un androide es, digamos, un robot, pero con apariencia humana. Entonces, O sea, la gran más diferencia fuerte. es que no, más fuerte no, la apariencia. Una es la apariencia, digamos que Terminator, ¿vale? Terminator, el Arnold Schwarzenegger que conocemos todos, él es un androide, ¿vale? Pero si tú le quitas la piel, ya deja de ser un androide para ser un robot, Claro. ¿vale? Entonces, en un futuro, en este futuro que yo he escrito, existen robots, pero no hay androides, ¿vale? Es un apunte Ah, porque, ya. digamos que tú qué harías, por ejemplo, esto te da una reflexión a ti, ¿tú qué harías si tuvieses un androide en casa? O sea, un robot con apariencia humana, completamente realista, con el que pudieses interactuar, con el que pudieses hablar, con el que pudieses acostarte o Ya me pudieras estoy hacer lo que tú asustando quisieras. con solo escucharte, Francisco. No, yo solo, ya me estoy asustando. Pues es que eso ya existe. O sea, existe de una manera, por ejemplo, que son los sex bots que llaman, que hay gente que paga mucho dinero por tener en su casa un robot, o sea, Sí, un por androide, eso. para tener relaciones sexuales. Entonces, en mi historia, por ejemplo, los robots, los androides no existen, están prohibidos. Solo existen los robots. Eso es para que sepas que dentro de unos años, a lo mejor no muchos, ya tendremos en nuestros hogares un robot que te haga el No, café, te haga la cama, te haga la compra. totalmente. Es que pues, Ujú. yo te estoy escuchando, pero Pero es no, tu que libro no está fuera de la realidad. No estamos fuera de la realidad. Es ciencia ficción, pero no hay mucho realismo dentro de eso. sí, es ciencia ficción porque es el futuro, pero es posible. Todo lo que ocurre en la historia es posible. Porque
en mi perfil, por ejemplo, de Instagram, yo subo todos los contenidos sobre máquinas, robots que van saliendo al mercado y que saldrán al mercado. Y poco a poco todo eso está pasando. O sea, todo eso que yo voy subiendo está pasando y en un futuro es que, ya te digo, tendremos robots en casa de una manera que ahora mismo no te lo puedes imaginar, pero sí, te cocinarán, hablarás Incluso con te lo voy a ellos. decir, discúlpame, incluso te lo iba a decir rapidito, que amé tu Feds. Señores, Francisco, métanse Ujú. en su Instagram. Él tiene un fe como eso parece Matrix. Tú vas a otra dimensión nada más con toda su foto y toda Ujú. cómo lo complementas, ¿no? Y cómo lo ordenas. Ajá, sí, 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 eso. tengo muchas manías, soy muy maniático del orden. Me gusta todo bien estructurado, que esté todo bien. No, bueno, me estabas hablando de eso, de los robots, pero yo te interrumpí Sí, con esta cuestión, pero digo, sí, sigo era pues impresionado. eso. Más allá, yo Mm. sigo impresionado. Pues eso era la reflexión para de eso, que existen robots y existirán androides. Y en mi historia algo muy relevante es que los androides no están prohibidos, porque en el momento, por ejemplo, tú tengas en tu casa un robot que tenga apariencia humana, o imagínate que se muere tu hermano y tú quieres un robot que se parezca a él porque tú sufres mucho y quieres que Claro, tenerlo ahí y lo tienes ahí. Entonces, para tenerlo ahí, pues quieres tener a tu hermano y lo quieres tener en apariencia física y tal. Pero eso también conlleva a nivel psicológico muchos problemas, porque a ti se te va a aislar de la sociedad real, vas a interactuar mucho con ese robot. Entonces, todo eso te podría o traerá problemas, muchísimos problemas, que un robot se parezca a una persona al 100%. Que se parezca en movimientos y tal y no tenga piel, o sea, que sea un robot normal, o sea, no puedo decir lo que es normal, pero sí, que se parezca a un robot a una persona, ahí yo creo que sí, que atraerá problemas sociales muchísimos. no, sí, bueno, así a nivel cultural, universal, las películas así que la gente conoce, así más del temático que se hizo muy boom, fue Yo Robot. Yo Robot, que los Ujú. robots se colocan en contra, pues se manifiestan y Sí. matan toda la humanidad y se Ujú. vuelven locos. También tenemos, Sí. como tú dices, Terminator es un referente. Y hay otra Ujú. película que estoy tratando de recordar el nombre hace rato, sobre los androides y todo el tema también. Bueno, hay una película que es más especial que la de que estuvo actuando Robin Williams. Estuvo Sí, actuando Robin Williams. ese era el hombre bicentenario, que se llama Esa, aquí el hombre bicentenario. muy Y buena esa también. ese era un robot que decidía ser humano. Mi historia, Ajá, digamos que el referente que más se le pueda parecer es la que comentabas, que es la de Yo Robot. Es el referente que más aproximado sí, se podría parecer sí. por estética, por temática, porque ahí, por ejemplo, hay robots, no hay robots con apariencia humana. Sería el referente muy parecido, pero no tiene nada que ver la historia. Pero visualmente sería lo más parecido. Claro, a nivel, eso es lo que uno, en las películas así más fuertes, para mí han sido esas, ¿no? Que te dejan el tema como bien claro. Por ahí han Ujú. aparecido algunas en Netflix, pero esa es la que todo el mundo es como un referente, ¿no? Sí. Nada, tu libro da más curiosidad por lo que estás explicando ahora y como digo, aquí a todo el mundo se viene la tecnología, estamos en la era tecnológica, en la era de la IA y estamos tocando ese tema muy fuerte por acá, porque ¿qué va a pasar con los libros, Francisco, también? Ahora la gente puede crear con la IA una historia. Y es impresionante. Mm. ¿Tú estás de acuerdo con eso o en contra de eso? No estoy de acuerdo con que se cree una historia con una IA. Al final, en gran parte, tampoco he leído ninguna historia hecha por una IA, pero es que yo creo que tampoco la podría diferenciar de una historia que no está hecha con IA. Porque es que la IA ya ha avanzado a nivel literario muchísimo. Entonces, soy partidario de eso, pero es que es inevitable que la primera escritora que recibió un premio hace
no me acuerdo muy bien, hace creo que fue un par de años, hay una escritora que recibió un premio y ella había confesado que el 10% de su novela estaba hecho por IA. Entonces, Imagínate tú. ya deja desprestigiar mucho esa obra, por así decirlo. Sí que, sí que, por ejemplo, apoyo que se utilice la IA para nivel informativo, para generar imágenes de apoyo, como yo las utilizo para Instagram, eh, para crear contenido o para hacer un texto informativo sobre algo. Pero ya como para lucrarte a un nivel de una novela publicada 100% por IA, no soy partidario, pero es algo que es inevitable, que es que se va a usar, se va a seguir usando. Como hicieron Es también con la inevitable. película de Emilia Pérez. Por allí también vi investigaciones sobre Emilia Pérez y que fue también creado con algunas frases de la IA. O qué sé yo, así más o menos vi por allí, no sé si será tan cierto. Pero, Ujú. wow, es una realidad y la estamos viviendo y bueno, vamos a ver qué sucede más adelante, ¿no? Pero bueno, bien, Sí, seguimos con... al final una IA es una herramienta, solo que saber usarla y usarla bien. No, este es el mensaje que nos deja Francisco, ¿no? Muy bien centrado. Y bueno, aquí ya conocemos más cómo es su mundo y cómo es la historia de su novela, de su novela. Bien, ahora seguimos y bueno, ya terminamos de escribir esta novela, ya pasamos por este proceso creativo, ya sentimos cuando uno termina de escribirlo también y ajá. Después, ¿cómo fue la decisión tuya de autopublicarlo y por qué no una editorial? Pues o sea, el principal motivo de que porque yo quise autopublicar fue por no perder los derechos de autor. Como era una obra que he tardado 12 años en escribir, si yo iba a una editorial y lo publicaba, iba a perder mis derechos de autor y quizás no, seguro que hubiese ganado mucho más dinero si lo hubiese publicado a través de una editorial. Me refiero porque hubiese tenido mucha más difusión o porque la editorial a lo mejor hubiese hecho algo. A lo mejor me equivoco y no es así, pero, o sea, he preferido hacerlo yo todo, autopublicarlo todo, difundirlo todo, publicitarlo yo todo y no sé, así lo he decidido, pero sobre todo por no perder los derechos de mi obra. Es mi obra, es mía y ya está. Si el día de mañana alguien Ah, ya. decidiese querer hacer una película, le digo, mira, pues ya hablemos. Pero de momento no, de momento era por derechos de autor. Claro, tú entonces como escritor decidiste, mira, ¿sabes qué? Esto es mío, estos son mis Ujú, derechos y no le pienso entregar los derechos de autor a una editorial por el tema también de que tú ganas, yo gano, pero es un porcentaje que uno gana y esa es la realidad en España también como escritor, ujú, como acá en todos los países, que una editorial es ujú, así, ellos te hacen el marketing, te hacen igual la publicidad y bueno, te dan los ejemplares, la firma del libro. Entonces, claro, tú decidiste hacer todo eso, tú, ¿bien? ujú. Ok. Ok. Y la imprenta, me imagino que igual le contrataste tu imprenta, o sea, viste una imprenta, empezaste a imprimirlos. El- Realmente, o sea, yo he autopublicado, pero a través de una editorial de autopublicación, que es una Ah, ok, editorial te en dan los la que, servicios. claro, entonces es una editorial que realmente, hablando a grosso modo, es una imprenta. La editorial, yo le paso el libro, él me lo maqueta y luego la editorial me lo lleva a una imprenta, me lo imprimen y me dan los ejemplares. Y yo, pues a través Oh, de, mira. desde casa, pues los envío, a través de Amazon se compran digital o en físico, pero realmente es así. Ah, por Amazon, también está por Amazon, señores. Ujú, Ya entiendo, papá. Ajá. Claro, las editoriales, allá también en España hay editoriales que tienen como ese autoservicio, igual otro servicio para las personas que autopublican. Ya entiendo. ujú. Bien, ahora sí, este es el momento de mostrarnos tu libro, y que nos hables de la portada, el diseño, el boceto de la portada, dónde vino, y quién fue, usaste la IA, me imagino, o fue una ilustradora, un ilustrador que te apoyó en esto. Sí, fue ilustrador y me costó mucho dinero. No fue cosa de ella porque cuando yo empecé
con todo este proyecto, yo no había IA que me generase una portada. Claro. A día de, a día de hoy, a día de hoy sí que hubiese utilizado la IA para hacerme la portada, porque me hubiese ahorrado muchísimo dinero. Oh, Entonces, todos estos personajes, ¿vale? Son diseñados por varios artistas que están dentro de la novela, aquí escritos. Y nada, contactando con ellos, uno fue de aquí de Valencia, que era un chico sevillano, otro fue un chico argentino que contacté por internet porque los trabajos, no me da vergüenza decirlo, era más económico contratar a alguien de fuera que contratar a alguien de aquí. Y el resultado era el mismo. Entonces, las portadas, o sea, lo que son todos los diseños son de artistas, a excepción del montaje. El montaje sí que es mío, pero todo el diseño que ves de la portada es mío, a bru- excepción de los personajes, pero fue así. brutal, Francisco. Yo cuando vi Ujú. tu portada, ay, yo la amé. Yo dije, mira el logo, o sea, mira cómo está estructurado y los colores. El juego de colores que hiciste en el libro está fantástico. Mm. Está fantástico. Yo, cuando termine este live, lo voy a ver cómo estás mostrando tu libro, pero yo lo vi por Instagram, ya me vi la portada. Ahora quiero que, bueno, no sé si puedes mostrarnos las ilustraciones por dentro, Sí, los detalles. ahí tienes la primera y la segunda. Por dentro no hay ilustraciones, pero básicamente son estas las dos portadas. Y luego sí que en el perfil de Instagram hay más ilustraciones, incluso originales, bocetos que salieron al principio. Y ahí está todo. Ahí, En ahí en la- la portada aparece un chico muy apuesto, muy guapo. ¿Quién el es él? O protagonista. sea, por qué lo colocaste a él? Y de hecho después aparece un robot al lado. Y como, o sea, a mí me gustó, porque, quiero que me hables de ese Ay, boceto, de ese diseño. ¿Por qué lo agrupaste así? pues este es el protagonista, que es Axel, ¿vale? Entonces, como él es el centro y la historia va alrededor de él, ahí Ah, está. ya. Él, muy apuesto, muy guapo, muy todo. Luego tienes el robot que tiene él a su izquierda, ¿vale? Este robot es uno de los robots, o sea, la agencia en la que él trabaja tiene un servicio de robots ciudadanos, que se llaman las bots o los robots de IBI, que son los de la inteligencia artificial. Entonces son robots que operan a nivel, pues eso, de ciudadanía. Entonces, esto es uno de ellos, pero salen en toda la historia. Luego la chica que sale al lado es otra de los agentes, que es la con la que él mantiene una relación no autorizada, que es Oh, una de los 10 creadores de IBI, de la inteligencia artificial. Y luego abajo sale un coche patrulla que se llama el ajá. Patrol, y luego este de aquí, que es hay otro robot, que es la cabeza de otro robot. Es un robot que a mitad de historia transcurre un suceso muy relevante. Y bueno, no es spoiler porque se espera que pase y pasa. Y es una línea de robots que operan con hostilidad. Ya, por eso entonces tú los agrupaste allí en la portada. Está genial, está genial, está genial la Ujú. idea. De hecho, yo me decidí vestir como la portada de tu libro. De blanco. Yo dije, voy a ponerme de blanco porque esa portada y yo tenemos que conjugar. Yo me he ido al revés, me he ido de negro hoy. Bueno, ok, bueno, debe ser la distancia, no importa, cuando terminemos esto, ahí lo vamos a ver, Francisco. Mira, Francisco, bueno, ahora, ¿tú editaste o contrataste a un editor para hacer como una limpieza de la parte tipográfica, todo esto? ¿Cómo fue ese proceso? Pues la misma editorial te ofrece de normal unos servicios que tú puedes contratar o puedes no contratar. Entonces yo contraté una corrección profesional para la novela. Entonces ese proceso también fue un proceso largo porque sí que es cierto que tenía muchos errores,
pues cosas que tú puedes leer a lo mejor 5 veces y no puedes ver que te falta un punto, una coma. Entonces, todo ese nivel de estilo, esas correcciones, esa corrección profesional pues eso, me ayudó a mejorar la obra. Sin embargo, también tengo que decirlo de que pese a haber invertido en una corrección profesional, en esta primera edición no ha podido, es inevitable que alguna cosita se me haya escapado. Entonces, por eso ahora estoy con una reedición de esta primera parte para, pues eso, pues como soy muy maniático y muy perfeccionista, pues para que esté perfecta, para que no haya nada que no se pueda leer correctamente o haya alguna redundancia. Ya va, Vamos, una a ver si obra entiendo. corregida. Entonces, a ver si te entiendo. ¿Contrataste entonces a una persona profesional? Sí. Ok, ok, Y ok. Y, pese a eso, aún habían algunas cosas que había que corregir. ok, ok, sí entiendo. Pero esta persona cuando te corrigió tus cosas, o sea, me imagino que tuviste que cortar algunas escenas o no. O sea, te lo hizo como mejor versión y tú dijiste, bueno, vamos acá, 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 porque los editores a veces Ujú. son así, te dicen, mira, esto no va, esto no va, esto sí, o trata de mejorarlo, o acá. ¿Cómo te sentiste? No, no fue para nada así. O sea, Ok, no fue para nada así. Fue solo una corrección gramatical. De estas ok, palabras no van en mayúscula, esta palabra no se escribe así, se escribe así, porque hay algunas palabras que utilizo que son en inglés porque quedan mejor que en español. Entonces, fue más una colección de palabras. O esto no se dice, ya te digo, esto no se escribe así, se escribe así, aquí va un punto y coma en vez de dos puntos. Fue más así, más gramatical, no fue una ok, corrección de, más no, esta escena no. tipográfico, claro. Exacto, Sí. tipográfico. Súper, súper. Bueno, te ayudó bastante. Igual como escritor uno se va conociendo también gracias a los profesionales que editan el Ujú. libro. Sí, eso fue lo único que me llevo de esa corrección, que de esa corrección aprendes a escribir mejor. Sí, porque yo te iba a preguntar ahora, ¿cuál fue así la dificultad que te dio escribir esta novela? La mayor dificultad. La mayor dificultad, sin lugar a dudas, es escribir acción, porque cuando escribes un guión de videojuego, hay un apartado en el que tú no le puedes decir al jugador lo que tiene que hacer. El jugador juega y ya está. Pero a nivel de una novela ya no es igual. Entonces, en la novela yo escribo lo que el protagonista hace. Entonces, escribir una escena de acción sin que sea aburrida y sea fluida es complicado, porque no es lo mismo decir, entro, le pego un disparo en el pie, se cae, muere. Es muy complicado. Entonces, tendría que ser algo fluido, algo que mientras lo leas te cree una tensión y puedas seguir leyendo y no se haga muy pesado. Entonces, como el libro tiene muchísima acción, porque todos los capítulos tienen acción, lo más complicado, desde luego, es escribir acción, para mí. Ok, como escribir la acción y claro, las estructuras, pero claro, los autores referentes que me nombraste igual te ayudaron bastante. ¿Sabes qué a mí me pasó? Igual porque yo escribía mucho teatro en Venezuela, pero cuando llegué a Chile yo no tenía nociones de cómo escribir literatura. Y yo, ¿qué me ayudó a mí? Los referentes, por ejemplo, J.K. Rowling, que es Harry Potter, y me ayudó Ujú, bastante, ¿no? Y entonces, en este aspecto yo te entiendo, y es un desafío, ¿no? Que tú dices, bueno, pero ¿cómo se ujú, escribe acá? ¿Cómo hago el cambio de guión mm. a un texto narrativo, ¿no? Una cosa así, entonces te Sí, entiendo. sí, ahí pasé terror porque no Mm. quería no quería escribir una novela, pero más que nada porque es que no me atreví a escribir una novela. Sin embargo, cuando ya empecé a escribirla y ya como autor ya coges tu propio estilo, a partir de ahí lleva todo más fluido. Y luego escribir una escena de acción, ya te digo, para mí fue complicadísimo, complicadísimo. Y sobre Claro, todo pues otro porque, formato. mm, sí, es que es eso, era otro formato. No tiene nada que ver un guión con una novela. No, yo te felicito, Francisco, porque como te digo, cada Gracias. escritor tiene su desafío, su dificultad. Está bien, está bien. Miren, miren, ve que los escritores que no trabajan, hoy el día trabajador y nosotros también trabajamos constantemente, Sí, no sí, paramos para se perfeccionar trabaja nuestro muchísimo, arte. se trabaja muchísimo.
quien escribe lo sabe, se trabaja muchísimo. Y se revisa y se vuelve a leer y tienes que volver a leer tu obra y volver a corregir y esto no te gusta y luego lo vuelves a cambiar. Lo que pasa es que llega un punto que dices, hasta aquí. O sea, ya tiene que salir. Y así. Claro. Bien, bueno, ya hablamos entonces de las portadas, que son un lujo, hablamos de tu proceso de editar, de con los profesionales, y ¿cómo ha sido entonces tu feedback con los escritores? Anécdotas que tengas. Pues Con los los principales escritores, feedback con los que... lectores, perdón, Lectores, perdón, te he con los entendido, te he lectores. entendido. Bueno, también me leen muchos escritores, porque en Ah, Instagram bueno, la verdad es que he conocido a muchísimos. Y principalmente el feedback es muy dispar, es muy contradictorio, porque he recibido muy buen feedback, gente que quiere seguir leyendo, gente que me dice, guau, me gusta este personaje, estoy enganchadísimo. Hay una lectora que admiro, me cae genial, que se llama Claudia, que me escribía cada día y cada día me decía, estoy enganchadísima, no sé qué va a pasar, cuéntame, que no le pase nada a este personaje, por favor. Entonces, ese feedback, por ejemplo, a mí buah, me llena de orgullo ver que a alguien le gusta, que quiere seguir leyendo, que, pues eso, a todo escritor yo creo que eso, vamos, es lo más, para mí es el objetivo de haber escrito la novela. Pero ahí está el trabajo, claro. también es cierto que he de ser honesto, que tengo amigos que también es porque no suelen leer, pero me han dicho, no puedo, o sea, me he empezado y no puedo. Pues también existe, pero es como que, pues si a lo mejor yo me leo cualquier otro libro y digo, no me gusta y a otra persona le gusta. Básicamente el feedback que recibo es positivo, es muy bueno. He tenido muy buenas reseñas y están ahí colgadas en Instagram, en Amazon, pero también he recibido reseñas de 3 estrellas. Sin embargo, las leo y digo, es una buena reseña porque me hablan bien sobre la obra, pero tiene 3 estrellas, no tiene 5. Pero bueno, hay gustos para todo. Pero principalmente el feedback que he recibido ha sido positivo y está siendo positivo. Qué bonito, qué bonito. Te iba a preguntar también, ¿tuviste el lector beta? Sí, tuve lector beta, tuve por lo menos 3 lectores beta que Ok, fueron. háblame un poco de eso, ¿cómo fue el proceso con ellos? Pues fueron 3 amigos a los que yo les pasaba por correo electrónico los capítulos, entonces iban leyendo y a medida Mm. iban leyendo, pues me iban dando un feedback. Aparte del feedback, algunas correcciones de aquí hay una redundancia, cositas así. Pero lo tengo tan lejano eso porque al principio esos lectores betas fueron por el guión, no fueron por la novela. La Ah, ok. novela tú... Ujú. Fueron por el guión. Por la novela sí que tuve varios lectores beta, pero básicamente los principales fueron a nivel del guión, que fueron tres amigos. Ujú. Ok, ok. Pero tú, ajá, te pregunto, ¿tuviste el lanzamiento de tu libro? Yo lancé mi libro el año pasado por estas fechas, más o menos, y fui a Barcelona, fui a varias firmas de libros, y sí, fue un lanzamiento cortito, cortito y muy rápido, porque acababa de salir, me tenía que ir a Málaga a hacer una firma de libros, tenía que ir luego a Barcelona a hacer otra, y fue algo muy rápido, fue algo muy rápido, muy breve. La experiencia fue buena, pero fue muy pesada, porque fui a sitios donde no solo se presentaba mi libro, se presentaban millones más. Entonces, Claro, que alguien elija tu libro es algo muy complicado. Hay muchos lectores, hay muchos libros, pero bueno, no me fue del todo mal y aquí sigo. uno siempre tiene que tener esa chispa allí con su libro y esa motivación, esa Ujú, fe de que ahí van a haber siempre lectores para leerte, Francisco, porque el tiempo y todo lo que tú has hecho detrás de él va a tener recompensa. Todo trabajo tiene su recompensa, así que tú mismo lo has dicho por allí, eso es el trabajo cuando te leen, cuando ahí está la satisfacción de un escritor. ujú. Bueno, es un camino de hormiguita, de tiempo, de poco a poco, y más que tu libro es Sí. visionario. O sea, tu libro.
tu libro va a estar en el tiempo, güey, mucho, ¿no? Pero por tu temática lo digo también, en el 2000, ¿qué? 2040, 2050. Decía, mira, la sexta isla, ya estamos aquí con los robots. Una cosa así, ¿me Ojalá, entiendes? ojalá, Decía, oh, ojalá sea mira, así vamos a y que en poner el la sexta futuro, isla, aquí lo dice todo. me gustaría muchísimo que en el futuro se acuerden de la Sexta Isla y digan, ah, pues yo he leído esto hace una novela de hace muchos años. Ojalá, ojalá. Claro, de hecho, Julio Verne también es un visionario. Hablando de ciencia ficción, Julio Verne, te invito a que lo leas también. Bueno, yo no sé si lo has leído en los libros de Julio Verne. Ese tipo fue un visionario también. Y ese tipo se la Ujú, pasaba en la biblioteca escribiendo y leyendo y leyendo, investigando. Y bueno, yo en este momento estoy leyendo un libro de Julio Verne, que es el de submarino, ¿no? Entonces, este tipo ujú, te muestra todo lo que es el océano, la parte tecnológica del submarino, cómo se le ocurre a ese tipo escribir eso en aquel entonces. mm. Frank Sí, Ever, Duna, igual. también de ciencia Ujú. ficción. Frank Ever, también de ciencia ficción. El tema futurista. Igual O que sea, Isaac ¿cómo Asimov, igual. escribes eso en ese año? Ujú. Te escucho eso. O sea, es para Sí, reflexionar, sí, ¿no? Que los libros cobran vida en el tiempo. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además de que inspira, además de que inventan, hay inventos dentro de esos libros que ahora pueden son o son reales. Es así, Isaac Asimov escribía robots domésticos sobre robots domésticos y es algo que ya no está tan lejos y es algo que es más presente que del futuro. Totalmente. Entonces, Mm. tu libro La Sexta Isla se va a poder leer hasta en el 2050. Porque la Claro. gente dice, mira, te vas a poner con los robots y este niño lo escribió, qué bárbaro, tal. Entonces, sí, eso es lo bello de escribir, que los libros están allí para siempre. Y que la IA no nos va a ganar. No, no, no. Hay que ir de la mano con la IA, más que nos vaya a ganar, hay que ir de la mano con la IA. Bueno, yo estoy tratando de hacerlo, Francisco, me Mm. cuesta. Yo no he hablado ni por chat GPT ni nada de eso. Pero bueno, vamos a ver si lo Pues intento. Compro un una consejo Alexa. que te voy un consejo que te voy a dar es que lo uses. O sea, es una herramienta y al final, eh, ahora mismo, hace un año, cuando empezaba ya toda la generación de imágenes, ChatGPT y tal, había muchos ilustradores, por ejemplo, que no querían usar esta herramienta porque le hacía dibujos y van a perder su trabajo. Pero es que es algo inevitable. Ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda también utilizar las fotografías de uno mismo y que se hagan como estudio Ghibli, ¿no? Lo has visto. Sí, fue un Utilizando el boom. arte. Eso fue Exacto. un boom. Hasta se ¿Y qué pasa? demandó por todo Que, eso. exacto, pero ya no es estudio Ghibli solo, es en plan, hay muchos, muchos dibujos más de otros artistas que se han plasmado en IA. Pero es que eso va a seguir, va a seguir existiendo y a quien no le gusta lo que tiene que hacer es no usarlo. Pero Pero por no usarlo no va a desaparecer, porque va a seguir estando. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo este. Yo trabajaba en un cine y yo ponía películas y las películas las poníamos en bobinas, que las bobinas era lo que se usaba antes, que eran los rollos de 35 milímetros y Ok. así proyectábamos. ¿Qué pasa? Que el cine ahora es digital. Se pusieron unas máquinas y el cine es digital. Y se usa un disco duro y se proyecta dándole al play. Entonces, mi trabajo ya no era necesario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llorar? ¿Quejarme? ¿Que prohíban esas máquinas? No, o sea, el progreso es inevitable. Entonces, lo que tuve que hacer es adaptarme, buscarme otro trabajo y hacer otra cosa, porque una máquina, en mi caso, me había sustituido. Pero es que no te puedes quedar de brazos cruzados. Lo que tienes que hacer es ahora trabajar con esa máquina. O sea, si hay una herramienta que es de inteligencia artificial, úsala, aprende a usarla, porque en el futuro del empleo, quien sepa utilizar una herramienta de inteligencia artificial va a ser a quien vayan a contratar, no a quien no sepa usarla. Porque es que al final todo va a llevar inteligencia artificial. Cuando tú entras en Google y buscas algo, una inteligencia artificial ya sabe lo que estás buscando. Cuando le preguntas a tu altavoz de Alexa, esa inteligencia artificial, es que ya lo estamos usando y sin darnos cuenta de muchas cosas. Lo que hay que hacer es usarlo bien y aguantarse, porque es que no va a desaparecer, es que va a ir a más. O lo aprendemos a usar y seguimos usándolo acompañando a esa inteligencia artificial, o el que no se va a quedar atrás. Mira, por ejemplo, nuestras madres, nuestras abuelas que ya no saben usar un móvil.
si lo hubieran usado desde el principio y lo hubiesen puesto ese interés o en un ordenador cuando salieron, ahora sabrían usarlo y nos hubiesen quedado atrás. Eso nos va a pasar a nosotros si no usamos ya esas inteligencias artificiales que se nos están poniendo. No sé si has entendido mi reflexión. No, sí, sí, te estoy escuchando, sí, y me pongo a pensar, pues que también yo he tenido sueños sobre el tema y por eso, pero tengo que aprender a usarla, o tú muy bien lo dijiste, si vas a usar la IA, úsalo bien, si van a usar los Ujú. robots, úsenlo bien. Entonces, Sí, eso es lo que me queda también de esta entrevista, y bueno, a la parte de toda tu historia detrás, y bueno. Es que es un tema que igual nos preocupa a todos y hasta los políticos de cómo pueden usar esas armas y si los robots se vuelven armas también, ¿no? Dijimos Asia, esos tipos tienen mucha tecnología y uno no sabe cómo pueden sí, usar esa tecnología si en favor o en contra de la humanidad. Entonces, los Mu también está por allí, ahorita no me vayan a cerrar esto por nombrarlo, pero sí, son sí, cosas que uno se pone a pensar, pues. mm, hay que tener un control. Es cierto de que hay que tener unos derechos de las máquinas, hay que tener una seguridad. Hay, como decía Isaac Asimov, hay que poner unas reglas que los robots no puedan incumplir. El problema es que, por lo que te hablo yo de mi obra y tal, siempre va a haber una persona que haga un mal uso de ese robot, porque en la humanidad somos así. Entonces, es lo que te digo, hay robots policías ya en estaciones de algunos países que detectan los rostros y saben que están fichados, los delincuentes los detectan. Hay otros que pueden, hay unas esferas en otro país que lo puedes ver en mi perfil, que pueden perseguir a un delincuente y dispararle una red. El problema es cuando ese robot a lo mejor accidentalmente causa una muerte, que ya ha pasado, se ha dado el caso en algunos drones, por ejemplo, que se usen para atacar. Entonces, eso hay que controlarlo, es cierto que hay que controlarlo, pero si no hay un gobierno que ponga control sobre eso, estamos y estaremos expuestos. Totalmente. Bueno, ya estamos casi finalizando y este es el momento para vender tu libro. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, Francisco? Pues mira, desde hace una semanita se puede encontrar en Kobo, que Kobo es una plataforma que, como Amazon, en el Kindle, que lo puedes comprar desde ahí. Ah, En mira, Amazon ok, también Cobo. está, en Amazon está en físico y en digital. Y luego a través de la página web que está en Instagram y a través de Instagram también se puede comprar. Así que nada, está ahora justamente el formato digital está de oferta. Ya lo Y escucharon, ahí nada, está, hay oferta. hasta mañana está el formato digital de oferta. Pero bueno, van y vienen. Entonces, dependiendo de manera estacional, hace una semanita también estaba de oferta el formato físico porque hacía ya un año la Sexta Isla. Y nada, desde ahí se pueden encontrar. Amazon, la página web, Instagram, Kobo. O sea, el que no lo lee es porque no lo quiere. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, esta va a ser la última pregunta de esta estructura de entrevista. Y dice así, ¿qué le aconsejas tú a las personas que quieren escribir sobre esta temática, sobre la IA y sobre la ciencia ficción por primera vez? Pues que se informen mucho, que vean muchas películas, que no copien, pero es que copian bien. O sea, que utilicen referencias si quieren, que se inspiren, pero que creen algo original, que no se basen en los tópicos que hemos visto siempre, de que las máquinas, como comentábamos, Terminator, Yo Robot, Matrix, que se van a rebelar contra la humanidad. Que, que sean innovadores, que sean originales, que sean realistas, que tengan paciencia y que aprendan mucho de lo que ya hay para poder crear algo mejor. Y sobre todo que den una imagen de la inteligencia artificial positiva y no negativa, como se ha dado siempre. Ya no de la inteligencia, sino de las máquinas. O sea, mi mensaje es ese, que utilicen a la inteligencia y a las máquinas de manera positiva, que no se dé una imagen negativa, porque no son algo malo.
hasta que alguien lo pueda hacer malo, pero de momento no son nada malo. Ese es mi punto de vista, mi visión. Muchas gracias, Francisco, de verdad. He aprendido mucho contigo sobre la tecnología, sobre el futuro, sobre tu libro, ¿no? Que está muy ambicioso y me da curiosidad también hasta leerlo. Ya leyeron entonces toda la historia. Es un orgullo y honor tenerte acá en este espacio tan bonito donde contamos historia, de saber de ti, de que nos estás escuchando desde España. Nada, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, ha sido un placer. Me ha gustado mucho conocerte y nada, estamos en contacto y para lo que necesites. Y si tienes cualquier duda sobre inteligencias artificiales, aquí me tienes. Sí va, y un abrazo desde lejano y corazones. Bueno, nada, estamos despedidos, nos vemos la semana que viene y feliz Día del Trabajador. Que descanse, Francisco, hasta luego, Gracias, pues, chao, igualmente. chao, cuídense. Adiós.